Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con este seminario. Les pido de favor, si me van indicando, si están viendo la presentación, por favor, y por supuesto, si el audio es bueno, para que podamos iniciar. Muy bien, me están comentando que sí, que todos están escuchando. Les pido de favor una recomendación, quienes estén conectados a internet vía inalámbrica, conéctense vía cable, por favor, para que no tengan detalles ahí de conexión. Bien, dicho esto, iniciamos. Bien, mi nombre es Adán García, de la empresa ATI Asesores en Tecnología Integral. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este pequeño seminario? Vamos a ver sobre los cambios importantes que hay en el nuevo anexo 20 para efecto del CFDI versión 3.3. Pues vamos a tocar puntos interesantes, como también las consideraciones que debemos de tomar sobre dichos cambios. Bien, antes de iniciar de lleno con el tema, permítanme presentar como empresa. Somos distribuidor máster de la marca Compaqui desde el año 2005. Bien, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas. Como distribuidor máster también hemos desarrollado aplicaciones para trabajar en conjunto con los sistemas de Compaqui y hemos desarrollado algunas aplicaciones o software a la medida. Prueba de ello son los sincronizadores que aparecen en la parte inferior para factura, para nómina y para contabilidad. Bien. También queremos darle las gracias por la confianza, por el apoyo, ya que hace unos meses, un par de meses, bueno, recibimos la certificación de Compaqui como asesores. Y bueno, somos el primer distribuidor máster en la zona en recibir dicha certificación. Muy bien, para quienes estén iniciando a utilizar el sistema de Compaq, también les tengo que informar que como Compaqui somos PAC y somos líderes en facturación electrónica. En el año 2016, bueno, Compaq recibe la certificación para poder trabajar o darle un servicio extra a los clientes de Compaq. Es decir, se convierte en un proveedor de certificación y recepción de documentos digitales, que es donde podemos enviar o la declaración provisional de IVA mes a mes, pero en vez de seguir trabajando con la DIOT, podemos utilizar el DP-IVA, que es la misma información, llega a la autoridad, solo que en un formato diferente. En esta ocasión, lo que es el DP-IVA es un formato XML y va de acuerdo al anexo 21. Por el momento, solo ese documento se encuentra liberado para trabajar con un PCR-DD y se pretende que para 2018 también se libere el envío de la contabilidad electrónica a través del PCR-DD y que ya no tengamos que entrar al buzón tributario. ¿Okay? Vamos a recibir un acuse con la misma validación, como si estuviéramos cargando la información a través del buzón tributario. La intención o el objetivo principal del PCR-DD es facilitar la entrega de las obligaciones fiscales a través del propio sistema. ¿Qué es lo que vamos a ver en este seminario? Vamos a ver nuevo anexo 20, CFDI 3.3. Catálogos que comprenden para efectos de la generación de un CFDI con esta versión. ¿Por qué sale la versión 3.3? ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué la autoridad tiene la necesidad de generar una nueva versión? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la solución que según la autoridad nos indica? Y bueno, CFDI con complemento de pago, que esto es muy interesante, ya que es una nueva obligación a cumplir. Recordemos que para 2017, a partir del 1 de enero, entra en obligación el CFDI con complemento de nómina, versión 1.2. También entrará CFDI con complemento de pago, que es algo nuevo del cual tenemos que empezar a conocer dicho tema. ¿Cuáles son los principales cambios del CFDI 3.3 de acuerdo al anexo? ¿Cuál es la diferencia del anexo 20 para el CFDI 3.2 y el nuevo anexo 20 CFDI 3.3? ¿Sale? Entonces vamos a ver algunas consideraciones. Por ahí la marca
y Compaq ya está agregando la información a través de su tweet de últimas noticias en los sistemas, lo cual nos envía a una liga para conocer más a detalles los datos que debemos de empezar a considerar para la elaboración de un CFDI 3.3. Muy bien, ¿qué es el anexo 20? Es el estándar técnico definido por el SAT para la generación de los archivos XML, en donde valida la forma y sintaxis. Recordemos que este anexo 20 es un documento muy técnico, muy técnico, y es quien rige cómo va la estructura, qué datos son obligatorios, qué datos son opcionales, por supuesto, enlazado con cada uno de los artículos 2029A del Código Fiscal de la Federación, con algunas facilidades de la resolución miscelánea. Pero es quien rige la forma en cómo va ese dicho XML, para que nosotros podamos revisar los XML si realmente es válido. Una de las formas, o bueno, una costumbre que tiene la mayor parte de los contadores, es que no revisan el XML, sino que nada más revisan el PDF. Y el PDF es una simple copia que puede ser modificada o editada. Sin embargo, cuando se modifique el XML, resalta a esa modificación. ¿Okay? Entonces, debemos de aprender a leer la información que viene dentro de los XML. Hoy en día existen muchas herramientas para visualizar de forma amigable los XML. La versión 3.2 se utiliza de forma obligatoria desde el 1 de julio de 2012. Pero bien entrando o yendo un poco más atrás respecto a la facturación electrónica, recordemos que en el 2004 hay una reforma en donde se da a conocer que se va a empezar a utilizar facturación electrónica, que en ese entonces el modelo era un CFD. Entonces, tardaron bastantes años para que se diera a conocer como tal una facturación electrónica. Entonces, a partir de 2011, ya era obligatorio la expedición de facturación electrónica para ciertos contribuyentes que tenían ciertos ingresos. Pero a partir del 1 de julio de 2012 se vuelve obligatorio expedir CFDI, es decir, facturas electrónicas. Y para 2014 se convierte de manera obligatoria para todos los contribuyentes. Bien, entonces, a partir de ahí, no había cambiado gran cosa el anexo 20. ¿Sale? No había cambiado, solo habían ciertas reglas de la resolución que nos llevaban hacia el anexo 20. Y prueba de ello que no se hicieron modificaciones es que en el año 2016, cuando se da a conocer el catálogo de forma de pago, que no es nada nuevo, porque esto se da a conocer también, o lo menciona el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, qué es lo que se tenía que agregar como forma de pago. Pero la mayoría no agregaba esa información. Nos acostumbramos a utilizar, no aplica, y lo muy común era no identificar. ¿Sí? Entonces, pasan aproximadamente 4 años para que entonces diga la autoridad, caray, la mayoría le pone no identificado y abusaron de esa facilidad. Entonces se da a conocer en el 2016, a mediados del año 2016, los datos o el catálogo de forma de pago. Pero en el anexo 20, la forma o el nodo forma de pago no hace referencia o no tiene nada que ver con el artículo 29A, donde habla de forma de pago. El anexo 20, forma de pago, hablaba o actualmente habla de que es pago en una sola exhibición o en parcialidades. Y en el anexo 20 indicaba método de pago, que era de texto libre, y era donde se tenía que agregarla como el contribuyente o el cliente estaba pagando esa factura. Entonces no había una concordancia en cuanto a la información que estaba en el código y en el anexo 20. Por eso era muy importante que se realizara una modificación. Y bueno, es que hoy en día el anexo 20, que se da a conocer a partir de enero del 2017, pues ya viene bastante modificado para lo que es el CFDI 3.3. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿por qué se da a conocer este anexo 20? Bueno, el SAT ha detectado algunas áreas de oportunidad
en la versión actual del anexo 20 para la emisión de los CFDI, pero áreas de oportunidad, yo diría que más para la autoridad, puesto que aunque existiera la contabilidad electrónica, aunque existiera la nómina electrónica, si no existe una modificación al anexo 20, como lo presentó ya para efecto de la versión 3.3, no iba a poder enlazar la información que venía de contabilidad electrónica con nómina y con facturación, puesto que la información no era estándar. Algunos le agregaban la forma o método de pago de acuerdo a lo que indicaba el anexo 29 del código, u otros le agregaban no identificado, y realmente con lo que estaba en contabilidad era totalmente otra información. Entonces le costaba o le cuesta mucho actualmente a la autoridad llegar o encontrar ese enlace de la información con factura electrónica y contabilidad electrónica. Es por ello que se modifica este anexo 20 y sale el proyecto de la 3.3. Ciertamente va a beneficiar a los contribuyentes, puesto que ahora va a ser de manera estandarizada. Ya van a existir catálogos en donde nosotros vamos a poder tomar esa información. Pero es mucha información que existe en los catálogos que comprenden para este anexo 20, ¿no? Entonces, ventajas es que ya va a existir la información para que podamos seleccionar. Pero también nos puede llevar más tiempo, y esto es de lo que comentábamos. Compact va a sacar algunas versiones de los sistemas en donde nosotros estaremos explicando cuál sería el proceso para llenar una factura. Aquí lo interesante es que si usted se indica un dato mal o no hay alguna concordancia con los importes e impuestos, el PAC no le va a permitir timbrar dichas facturas. Lo que actualmente hoy en día pasa es que se timbran facturas en negativos y se timbran facturas con impuestos malísimo. Entonces, es más, hasta agregan otros tipos de retenciones u otros tipos de impuestos. Entonces, como no hay una validación como tal, hoy en día se permite todo ello. Entonces, ahora la factura contará con información más precisa de las transacciones en el momento en que se están realizando y facilitando la construcción de la contabilidad electrónica a partir de la factura electrónica. Si bien recordamos, para lo que es nómina electrónica, pues ya según la autoridad, según SAT, indicaba que pues una de las problemáticas era que la información no era válida, no era congruente, y es por ello que nacen parte de los catálogos que se tomaron para generar un CFDI de nómina. Ok, entonces ese mismo objetivo pretende la autoridad, en que la información que nosotros estemos facturando, estemos timbrando, realmente sea una información congruente, ¿ok? Y por supuesto, información de calidad para la autoridad y también para nosotros. Entonces, el anexo 20 para el CFDI 3.3 actualmente se compone de 117 páginas y se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 10 de enero de 2017, aunque se dio a conocer como un anteproyecto en la página del SAT en el mes de diciembre, por ahí del 23 de diciembre, pero ya de manera oficial en el diario se encuentra a partir del 10 de enero de 2017. ¿Qué información debemos de conocer o qué debemos de tener presente para todos estos cambios que vienen? Que es a partir del 1 de julio de 2017, que lo más sano, y muchas personas están comentando, que lo más sano sería que esto empiece a partir de el 1 de enero de 2018. Vamos a ver qué tal se comporta de aquí al mes de junio, a finales de junio, puesto que sí tendría que brindar una información. Que se pretende que sea algo muy similar como nómina, que ese semestre se utilice aún la versión 3.2, o quienes quieren empezar a utilizar la versión 3.3 para familiarizarse, entonces pudieran hacerlo. Entonces, pero ya a partir del 1 de enero de 2018 es muy probable que sea la fecha en que entre en vigor. Actualmente es
1 de julio de 2017. ¿Ok? Entonces, anexo 20, lo que se encuentra en el diario oficial de la Federación, comprende de 117 páginas. La guía de llenado consta de 38 páginas. ¿Ok? Que también existe una guía de llenado, a mi parecer, se queda muy corto. Que ya hay un calendario de posibles modificaciones que puedan resultar para la guía de llenado para factura electrónica. ¿Ok? También existe una guía de llenado para el complemento de pagos que comprende de 28 páginas. Y bueno, las hojas de Excel o la hoja de Excel, que es donde vienen todos los catálogos que nos van a ayudar para trabajar con un CFDI 3.3. 17 catálogos, que en total son 23. Solo son 17 para efectos del CFDI 3.3, para efectos comerciales, ¿sí? Compra o venta. En total, lo que comprende el anexo 20 son 23 catálogos, porque recordemos que nómina, complemento 1.2, actualmente se está trabajando sobre la versión del CFDI 3.2. Pero a partir del 1 de julio tendría que cambiar a CFDI 3.3, complemento de nómina 1.2. Ok. Entonces, y bueno, algunas reglas misceláneas, como la expedición del CFDI, expedición por complemento de pago, y el Código Fiscal de la Federación, que se resume en el artículo 29 y 29, letra A. Catálogo para elaborar los CFDI, que sería 3.3, forma de pago, método de pago. Esto, forma de pago y método de pago, sufre un cambio, ¿sí? Entonces hay que estar muy centrado en estos dos puntos, porque cambia radicalmente. Para el anexo 20 CFDI 3.2, la forma de pago es pago en una sola exhibición o pago en parcialidad. Para el anexo 20 CFDI 3.3, la forma de pago es de acuerdo al catálogo que se da a conocer en el año 2016. Si es efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de débito, ¿ok? Entonces ya hay una concordancia entre el anexo 20 y el Código Fiscal de la Federación. Ya los dos hablan de forma de pago y se refieren a la misma información. Método de pago para el anexo, anexo 20 CFDI 3.2, el método de pago era efectivo, cheque, transferencia, pero para el anexo 20 CFDI 3.3, este método de pago cambia también radicalmente y ahora ya no es efectivo cheque. La información que se debe de agregar en el método de pago si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Y la información se tiene que tomar CFDI 3.3, método de pago, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, se comprende también del catálogo de impuestos, régimen fiscal, moneda, país, aduana para efecto de comercio exterior, número de pedimento aduana, patente aduanal, tasa o cuota, tipo de comprobante, tipo factor, tipo relación, clave, producto, servicio, y esto es donde debemos de tomar mucho en cuenta, ¿ok? Clave unidad, código postal y el uso del CFDI. Hoy para CFDI 3.3 ya no va a ser como tal anteriormente. Quiero una factura y no importa para qué lo iba a utilizar. Hoy en día, cuando yo pido una factura, yo tengo que indicar cuál va a ser el uso de dicho CFDI. Esa información tiene que ir. Si voy a comprar pintura, bueno, ¿para qué lo quiero? Gastos, porque son gastos generales, porque son mantenimientos, y otra vamos a ver también, vamos a ver ese catálogo. Entonces sí se tiene que indicar para qué se va a usar lo que se está adquiriendo. Entonces lo interesante, que toda esa información realmente le va a ayudar más a la autoridad que a nosotros. Nos va a servir, sí, porque vamos a poder catalogar también la información. Catálogo del anexo 20, CFDI 3.3, ya hablando de complemento de pago, CFDI 3.3, compra-venta, honorarios y bueno, el recibo de nómina con complemento de 1.2, ya hablamos de estados, país, código postal, moneda, unidad de medida aduana, fracción arancelaria, forma de pago, régimen fiscal, tipo de nómina, tipo de contrato, tipo jornada,
tipo régimen, clase patrón, tipo de periodicidad de pago, bancos, tipo de percepción, tipo de hora, tipo de deducción, retenciones, tipo de impuestos, aduanas, tasas o cuota y tipo de incapacidad. En total son 23 catálogos que comprenden el CFDI 3.3. Muy bien, entonces entrando un poquito en el marco legal, de acuerdo a la regla 27132 de la resolución vigente, nótese que todo lo que es resolución miscelánea nos va a direccionar al artículo 29 y 29A. Dice que para los efectos del artículo 29A, fracciones 1, fracción 7, inciso C del Código Fiscal, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan la expresión NA o cualquier otra análoga en lugar de los siguientes requisitos. En el artículo 21 nos indica qué datos o requisitos deben de contener un CFDI. En resolución miscelánea nos dan ciertas facilidades administrativas, ¿ok? Esta expresión NA, hasta el día de hoy, se utiliza muy a amplio criterio, pero cuando entre la versión 3.3 estará condicionada a que una vez que se genere el pago de dicho CFDI, se tenga que generar el CFDI de pago. Y esto lo vamos a ver más adelante también con más información. Dice que en lugar de los siguientes requisitos, régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del ISR, domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales y forma en que se realizó el pago. Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores. Luego nos habla del cumplimiento de requisitos, que es la misma regla, en donde dice que por lo que respecta a la fracción 3 de esta regla, cuando el pago no se realice en una sola exhibición, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el pago o pagos, se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se incorporará el complemento para recepción de pago a que se refiere la regla 27135. O sea, hay personas que ya quieren empezar a generar este tipo de CFDI, ya lo quieren generar, pero todavía no entra esa obligatoriedad, ¿sale? Lo único que queda entonces es conocer la información para que cuando entre o ya existan los sistemas para generar dicho CFDI con complemento para recepción de pago, se pueda generar. Pero hoy en día algunos contadores ya están solicitando a sus clientes que cuando le paguen, le tienen que generar otro CFDI. Bueno, entonces ahí ya, ¿qué era lo que anteriormente se utilizaba? Yo genero una factura, un CFDI por 100,000 pesos, no me paga porque va a ser en dos pagos, supongo que es en parcialidades, y luego por cada pago que le hacían a la empresa tenía que generar otro CFDI indicando que era pago 1 de 2 y relacionaban la factura anterior, que era eso era ya control interno, no era necesario, puesto que si no se volvía una duplicidad de información. Entonces es por ello que entra este tipo de CFDI con complemento de pago, y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo diferente de un CFDI normal a uno que tiene complemento de pago? La facilidad prevista en la fracción tercera de esta regla no será aplicable en los casos siguientes. En las operaciones a que se refiere la regla 33137, cuando la contraprestación se paga en una sola exhibición, en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Bien, entonces, de verdad que esto pareciera muy sencillo, pero todavía siguen generando las facturas como NA. Si la autoridad se pone abusada y hoy en día que ya tiene la información a través de los bancos, si él hace un enlace, un cruce de información, él va a conocer que cuando
la persona genera la factura y le pone método de pago transferencia, eso está indicando que ya se le pagó con transferencia. Si el SAT revisa la cuenta y no hay ningún depósito que dice que esa factura ya está pagado con transferencia, entonces si la autoridad se pone abusada, él pudiera llegar a decir que ese comprobante no es deducible. Entonces, es muy importante que nos apeguemos a esta regla, ¿sale? Oye, que te voy a pagar en efectivo. Bueno, yo te genero el CFDI con NA, porque no me está pagando en este momento. Que te voy a depositar o que te voy a realizar una transferencia. Bueno, voy a esperar para que yo te pueda generar el CFDI. Pero la mayoría dice, te voy a pagar con transferencia, le ponen transferencia, envían la factura y posteriormente, ¿sabes qué? No te voy a pagar con transferencia, te voy a pagar con cheque y lo que tenemos que hacer es cancelar el CFDI porque ese CFDI ya no nos sirve para nada. Entonces se tiene que cancelar el CFDI. Entonces una de las cosas también que busca la autoridad para en esta versión del CFDI 3.3 es que ya no existan cancelaciones de dicho CFDI, al menos por algunas consideraciones que les voy a mostrar en una lámina más adelante, cuando sí puedo cancelar un CFDI sin pedir autorización. Bien, entonces tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el portal del SAT. Y bueno, y esto era una locura porque todavía no logramos definir o separar el catálogo forma de pago y el catálogo método de pago. Catálogo forma de pago es respecto al anexo 20, expedición de CFDI. Catálogo método de pago es para efecto del anexo 24, contabilidad electrónica. Oye, en el catálogo forma de pago no aparece NA o no aparece la clave 98. No aparece la clave 98. Nunca va a existir, la verdad, puesto que aquí en la regla nos indica que se podrá incorporar en los CFDI que expidan la expresión NA. ¿Ok? Entonces, sí puedo utilizar la clave NA, pero como tal, NA, ¿sale? O no aplica. Pero no utilizar la clave 98. No tiene nada que ver el catálogo de método de pago con el catálogo forma de pago, ¿sale? Que es algo muy similar, sí, pero van enfocados a diferentes anexos, ¿sale? Y este catálogo, bueno, se da a conocer de acuerdo a la regla que estábamos viendo anteriormente. Muy bien, entonces, expedición de CFDI por pagos realizados. Para los efectos de los artículos 29, párrafo primero, segundo, fracción sexta y último párrafo, y el artículo 29, letra A, primer párrafo, fracción séptima, inciso B del Código Fiscal, dice que cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que se deberá señalar 0 pesos en el monto total de la operación y como método de pago la expresión pago. ¿Cuál es lo diferente a lo que venimos utilizando? Si yo expido una factura por 100,000 pesos, que era el ejemplo que les estaba agregando anteriormente, en el total iba 100,000 pesos con los impuestos trasladados. Posteriormente, cuando me realizaba un pago de 50,000 pesos, generaba otro CFDI por 50,000 pesos. En el concepto le agregaba que era pago 1 de la factura tal de 100,000 pesos, pero el total seguían siendo 50,000 pesos. Entonces, ya había un doble ingreso, que así lo hubiera podido interpretar también la autoridad. 100,000 pesos y 50,000 son 150,000 pesos. Lo diferente con este CFDI es que si yo genero el CFDI por 100,000 pesos, el primer CFDI va a ser con el total de 100,000 pesos. Y posteriormente, cuando me generen un pago de 50,000 pesos, el total va a ir en 0 pesos, aquí me lo dice, ¿sí? En el monto total de la operación irá en 0 pesos.
Pero en el complemento de pago sí deberá de señalar la información, es decir, qué CFDI es el que está pagando y cuánto es lo que se está pagando. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la autoridad va a entender que no es un ingreso como tal, una doble contribución de 100,000 más 50,000, sino que aquí la autoridad va a tener en cuenta que esa factura ya fue pagado 50,000 pesos, entonces ya te toca pagarme el impuesto, pues, puesto que ya estás cobrando cierta cantidad de los FDI. Entonces, esto le interesa mucho también a la autoridad, ¿sí? Independientemente también de nosotros, para llevar una mejor administración en cuanto a la expedición de los FDI. Y bien, dice que el monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación, a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito, y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente, deberá utilizar, siempre que se trate del mismo ejercicio fiscal, el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. La autoridad me dice, cuando tú solicitas una factura y vas a pagar una sola exhibición y no sabes cómo te está pagando tu cliente, agrégale NA. Pero va a estar condicionada a que cuando ya te pague, le tengas que generar un nuevo CFDI con complemento de recepción de pago e indicando cómo que ya te pagó. Y esto ya le dice a la autoridad, ok, ya cobraste la factura. Entonces te toca contribuir con la autoridad con tus impuestos. ¿Ok? Entonces, expedición de CFDI por pagos realizados, cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión del CFDI de egresos por devoluciones, descuento o bonificaciones. Entonces, esto es uno de los dolores de cabeza para los contadores. Y no me van a dejar mentir de que de repente les generan un CFDI a sus clientes, ya contabilizaron. Actualmente hoy en día ya revisa la información de manera quincenal o mensual para ver si esos CFDI siguen vigentes. Porque si no nos dábamos cuentas hasta final del ejercicio, y de verdad que sí molestaba, puesto que eso es una de las malas prácticas que habían en muchas empresas, ¿sí? Que generaban el CFDI y para no pagar impuestos lo que hacían era cancelar el CFDI y afectaban, por supuesto, al cliente. Entonces, y esto trae una medida ahora para la cancelación de los CFDI. Por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. ¿Ok? Según la autoridad, y ciertamente tiene mucha razón en cuanto a los puntos que pone, ¿cuál es el resumen de las problemáticas detectadas para poder, o por qué sale esa versión del CFDI 3.3? Poca eficiencia en el proceso de facturación. De verdad que hay muchas personas que facturan y nada más le dijeron que seleccionara tal archivo y que facturara, sin considerar algunos detalles como el método de pago, la fecha de expedición, los importes, los impuestos que deben de llevar, ¿no? Si es impuesto 16, tasa 0 o tasa exenta. Entonces, hay muchas personas que facturan sin tener la información o el conocimiento de lo que pudiera llegar a afectar. Se pretende que con este catálogo sea un poco más eficiente, puesto que será cuestión de seleccionar la información dependiendo el tipo de la empresa o giro. ¿Ok? Independientemente de que si capturaste mal, pues el PAC no te va a permitir timbrar dicha factura. Complejidad administrativa en la suma de impuestos para efecto del SAT.
¿sí? Y también para algunas empresas, algunos calculan los impuestos con 2 decimales, otros con 3 decimales, ¿sí? Entonces sí se vuelve un relajo esta información. Complejidad para relacionar pagos, que es lo que mencionaba anteriormente. Registro no estandarizado de campos. Bueno, complemento de comercio exterior poco eficiente. Esto inicia a partir del 2018, ya de lleno como tal. Aunque se viene anunciando desde el 2016 y se ha venido dando la prórroga, pues se pretende que sí para 2018 entre de lleno como tal el complemento de comercio exterior, aunque pudieras ya utilizar en 2017, en julio. ¿Sí? El registro de moneda no uniforme, algunos le agregan peso mexicano, pesos, MXN, moneda mexicana. Entonces ya hay un estándar, el estándar es MXN, para efecto de pesos mexicanos. Registro de país no uniforme, bueno, y no se digan el país, las colonias, estados, ¿sí? Ciudad, que a mí mi colonia se llama San Miguel, no, pero para el otro se llama nada más Miguel. Entonces sí, se estandariza bastante la información y bueno, nos ayuda respecto al código postal, ¿sí? Hoy en día se va a utilizar el código postal para esos tipos de datos. Campos con longitudes con miles de caracteres. Hay algunos que casi en la factura realizaban ahí el contrato, ¿no? Y por supuesto se volvía un monstruo de texto. Entonces, están limitados algunas informaciones. Fecha no asociada a zona horaria. Importes no congruentes. Bueno, estos de importes no congruentes, a mí me tocó implementar en algunos sistemas de facturas y bueno, habían contribuyentes que decían, es que yo así lo facturaba anteriormente. Y bueno, te inventaban otros tipos de retención, ¿no? Que en su PDF quería que apareciera la retención, un importe de 2,000, pero que en el XML no apareciera. Y eso es algo que no se puede hacer, ¿no? O sea, la información que va en el XML tendría que ser la misma información que va en el PDF, ¿sí? A lo mejor la información izquierda, derecha, arriba, pero al final del día, en el importe total, en el impuesto, tiene que coincidir con lo que está en el PDF, con lo que se encuentra en el XML. Y es uno de los detalles que el anexo 20, CFDI 3.2, no validaba. ¿Ok? Entonces, importes negativos o con valor en cero tampoco se van a permitir. Respecto a ello, a quienes les puede afectar más, bueno, sería también a las constructoras. Las constructoras generalmente en la expedición de sus CFDI agregan el texto en el concepto. Su texto es bastante amplio, en donde describen qué es lo que hicieron, el contrato, ¿sí? Cuál fue el presupuesto. Entonces sí es mucho texto, probablemente ahí sí tendríamos un poquito de detalle, pero bueno, no es detalle del sistema, sino de que hoy en día se estandariza toda esa información. ¿Cuáles son algunos de los ajustes que debemos ya de considerar? O sea, de tenerlos presentes para cuando empiece esa obligación. Se eliminan algunos atributos del domicilio para el receptor. Hay un famoso anuncio de la página del SAT que dice que puedes solicitar tu factura nada más con tu RFC, puesto que las facilidades de la resolución no los permiten, ¿sí? Solo se requiere el RFC del receptor. En caso de extranjeros, se requerirá el país de residencia fiscal y el número de registro de identidad tributaria, que esto anteriormente no se solicitaba. Hoy para el anexo 23.3 ya lo solicita. Y bueno, se realiza el cálculo de los impuestos por cada concepto, es decir, a nivel de partida, ¿sí? Ya no a nivel general. Entonces hoy en día si va el cálculo del impuesto, tendrá que ser de manera a nivel de partida de movimiento. Porque anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Eran 5 productos, 5 movimientos. El total eran 1,000 pesos. Y bueno, el impuesto era ¿qué? 116. ¿Sí? Entonces, hoy en día, para CFDI 3.3, tendrá que ser impuestos por movimientos. Y el total me tendría que dar la misma información.
Entonces se elimina la posibilidad de capturar valores en ceros y números negativos. Igual que nómina, entonces los recibos en cero no se timbra, también factura electrónica, los valores en ceros tampoco se van a timbrar, y números negativos. Inclusión de varios catálogos, bueno, esto ya hablamos de catálogos al principio, que son 17 para el CFDI 3.3 como el proceso comercial, y 23 ya en general, considerando también lo que es el CFDI del complemento de pago de nómina. Y bueno, existirán reglas de validación, como uno de ellos, al igual, recordemos que nómina, para que yo pudiera timbrar un recibo de nómina a una persona, a un empleado, esa persona tenía que estar dada de alta ante la página del SAT. Y si no estaba de alta, no me permitía timbrar. Tenía que darle de alta, esperar de 24 hasta 72 horas para que yo pudiera entonces timbrar la información. Esto, entonces, para lo que es el CFDI de facturación, entonces también va a existir esa validación. Si yo le voy a facturar a Juanito Pérez debe de tener un RFC y que ese RFC se encuentre dado de alta ante el SAT. Si no, lo que va a ocurrir es que yo no pueda timbrar dicha factura. Ok. Hay algunas preguntas. Voy a ir revisando algunas de las preguntas. Si no puedo contestarla en este momento, lo voy a contestar al final. Ok. Sí, las retenciones que las constructoras debemos de considerar. Ok. El detalle es que dependiendo con qué municipio trabajen o dependiendo con qué dependencia se trabaje, cada dependencia, cada municipio le solicita una factura de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto. ¿Sí? Entonces sí debemos de apegarnos en cuanto a al estándar del anexo 23.3. Uno de ellos es que no van a existir conceptos con importes negativos. Y lo que comúnmente se realizaba era que primero genero el CFDI de anticipo. Ok. Y luego generaba un CFDI de amortización, ¿no? Donde ya iba la amortización y donde iba la estimación. Y uno de los dos conceptos tenía que ir en negativo. Entonces, eso ya no se va a permitir. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que considerar esa parte. Ok. Y que además en el XML, cuando existía más de una retención, hablamos de inspección y vigilancia, bueno, las que son retenciones locales, como impuesto al millar, impuesto sobre nómina, no se agregaban en el XML. Yo me he encontrado con muchas facturas de constructoras que en el PDF sí se ve, sí está. En el XML no se encuentra. Sí, nada más está el concepto, el impuesto, que es el IVA, y las retenciones no vienen. ¿Qué es lo que hacen? Generan una factura, luego en el PDF modifican que quede bonito y se lo presentan así al municipio o a la dependencia. Muchas dependencias no revisan el XML, lo único que le interesa es el CFDI, el papel, formato amigable, y otras no, otras revisan el XML y no el PDF. ¿Sí? Entonces sí debemos de considerar si realmente estamos facturando y que esa información, esos impuestos, esas retenciones, se estén almacenando, se estén generando dentro del propio XML. Bien, anexo 20, 23 nuevos campos, de los cuales 14 campos son requeridos para una factura electrónica simple. Se utilizan catálogos y plantillas para estandarizar la captura de información. Y se incluyen hasta el momento 46 reglas de validación en la factura electrónica, que es muy probable que se den a conocer más. Y bueno, se utilizarán 18 catálogos, de los cuales el de productos y servicios es uno de los más complejos. Por ahí al principio mencioné que eran 17, no considerando, me parece, el código postal, pero en total serían 18. Esto era lo que estábamos mostrando anteriormente.
la clave o producto del servicio. Esto es lo complejo. Este catálogo es el más grande, el más extenso y se comprende, bueno, más de 50,000 productos y servicios. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la presentación. Entonces, ahora será requisito obligatorio especificar el tipo de producto o servicio que se facturará en el comprobante correspondiente. ¿Sí? Actualmente, ¿qué es lo que utilizamos? Conceptos genéricos: servicio, soporte, mantenimiento, vaya, algo muy general, ¿sí? Que eso debemos de tener cuidado cuando utilizamos los conceptos genéricos, porque pudieran llegar a no ser deducible, bueno, siempre y cuando no se pueda sustentar también con un contrato. Lo más recomendable es que nos apeguemos a ese catálogo, que eso va a ser lo requerido. Vamos a tener que utilizar la clave del producto, ¿ok? A partir de la versión 3.3. Dice que es un nodo requerido para registrar la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante. Dice que es un atributo requerido, es decir, obligatorio para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben de utilizar las claves del catálogo de productos y servicios cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos. ¿Ok? Y aquí me dice tipo especial y tiene que ser utilizado a partir del catálogo clave producto servicio. ¿Ok? Un ejemplo. Y bueno, va a estar también condicionado a que tenga que ser de acuerdo al la propia naturaleza de los negocios del cliente y proveedor. ¿Sí? Si usted vende servicios, o bueno, si usted vende alimentos, pues no va a decir que vende un carro como tal, no, al menos que sea un activo, pero sí tendría que ser respecto a su naturaleza. Y bien, catálogo de productos y servicios contiene un catálogo de 52,800 registros. Logística de llenado, la verdad es que sí va a ser un poquito compleja, pero luego nos vamos a adaptar como todo. Si bien recordamos cuando inicia 2000, bueno, cuando entra la versión CFD, pues dijimos, bueno, pues ya creemos que hasta aquí ha llegado la tecnología en cuanto a facturación electrónica, y bueno, pues no fue así. 2011, 2012, como que volvimos a nacer para la tecnología, y bueno, y otra vez a estudiar qué cambios, cómo se tenía que capturar, generar un CFDI. Han pasado ya 5 años, más de 5 años, 6 años, y bueno, hoy en día como que volvemos a nacer para volver a generar un CFDI, puesto que es mucha información y es información nueva. Y bueno, prueba de esto es que dicen que la carrera de contador, uno nunca deja de aprender. Entonces, eso es lo interesante. Va a requerir logística de actualización de productos en los sistemas. Puede servir para contabilizar, puede servir para explotar la información, por supuesto. Puede ocasionar serios daños en la información fiscal cuando se llenan mal los XMLs que recibo. Y se requieren vistas especiales para ese atributo. De manera general, lo que comprende el CFDI trae atributos generales. Confirmación, ahorita vamos a ver ya de forma amigable qué es la confirmación. Siempre y cuando no rebasen ciertas cantidades, el PAC no me tendría que autorizar, ¿sí? No tendría que confirmarme, tendría que ser muy transparente como actualmente lo hacemos. Pero cuando ya genere una factura que rebase cierta cantidad, entonces el PAC me tendría que dar la confirmación, es decir, el permiso de que yo pueda generar dicho CFDI y me va a enviar una clave. ¿Sale? Trae un nodo de CFDI relacionados, tipo de relación, el UID, que esto va más enfocado para el complemento de recepción de pago, emisor, el régimen fiscal, el receptor, bueno, residencia fiscal, número de registro o tributación, que sería para en caso de extranjeros, cuál va a ser el uso del CFDI, ¿sí? Esto es interesante.
Si anteriormente pues, no le decíamos a la autoridad para qué quiero esa factura, ¿no? Hoy en día sí le tienes que especificar o va a conocer la información. ¿Para qué compraste el material? ¿Para qué compraste el carro? ¿Para qué compraste o hiciste ciertos gastos generales, ¿no? Entonces, va a conocer mucha información la autoridad. Entonces, y bueno, todavía existen empresas que se dedican al deporte, por ahí diría un fiscalista que hay muchos contadores que se dedican al deporte nacional, compra y venta de facturas. No sé si son muy inocentes, pero realmente sí es de preocuparse. Con la versión 3.3, la autoridad va a conocer más rápida esa información, ¿sí? Va a poder enlazar ciertas información y bueno, con esta estandarización realmente tendría que haber menos corrupción en cuanto a la expedición de CFD. Clave del producto o servicio, clave unidad, clave descuento, para el nodo de concepto, impuesto, traslado, base, impuesto, tipo factor, tasa o cuota, el importe. Existe otro nodo de impuesto retención o retenciones, base, impuesto, tipo factor, tasa o cuota, importe, concepto o parte, ¿sí? Clave, producto, servicio, en el caso de que vendan maquinarias, autos o algún producto que tenga un número de identificación de parte, y también va más para lo que es la aduana. Y bueno, impuestos trasladados o trasladado, y el tipo de factor. Ahorita vamos a ver cuál es el tipo de factor, tasa o cuota. Complemento CFDI por pagos realizados. Bueno, esto es lo que tenemos que conocer para cuando entre. CFDI de pago. ¿Cuál es el objetivo? Simplificar el modelo de pago en parcialidades. Facilitar la conciliación de las facturas contra los pagos. Y bueno, ¿qué es? Es un nuevo documento para comprobar uno o varios pagos realizados a una o más facturas. Y bueno, es opcional para operaciones con pagos en una sola exhibición. ¿Cuál es la problemática? Imposibilidad de saber si la factura ha sido pagada o no. Cancelación indebida de facturas pagadas, que eso es lo que comentábamos anteriormente. Y siempre en cada curso de factura electrónica indicaban algunos contadores, bueno, ¿y cómo le hago para que mi proveedor o a la persona con quien yo tuve un acto de actividad pues no me facture? Era imposible, o hasta el día de hoy es imposible que se cancele, que yo le diga que no me cancele la factura porque él tiene todo el control. Pero, de acuerdo a algunas reglas, vamos a verlas, ya tendría que pedirme autorización para poder cancelar dicho CFDI. Entonces, eso es lo interesante. Duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades, lo que comentábamos, o el ejemplo de la facturación de 100,000 pesos. Emisión de CFDI en operaciones a crédito o pago diferido en las que el receptor no realiza el pago, pero sí la utiliza para deducir y acreditar impuestos. CFDI con complemento de pago. ¿En qué operaciones aplica? De acuerdo a la regla, tiene que ser en pagos en parcialidades. En una sola exhibición que no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI. Operaciones a créditos pagadas en fecha posterior a la emisión del CFDI. Y esto es una de las reglas que veíamos al principio, ¿sí? El cumplimiento de requisito en la expedición del CFDI. El texto como tal o la expresión NA va a estar condicionada. ¿Condicionada a qué? A que una vez que se ejecute el pago, entonces yo tenga que generar un nuevo CFDI con el complemento para recepción de pagos. ¿Sí? Y de acuerdo a esta regla 27135, que es también la que veíamos al principio, en el método de pago debe existir la expresión pago, ¿sale? Entonces ya no se va a agregar si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Esto es lo que vamos a ver también en el catálogo. Y bueno, un diagrama, espero que les sirva. Ya no agrego forma de pago porque
ya no existe como tal esa expresión dentro del CFDI forma de pago. La forma de pago es el catálogo y el método de pago es en parcialidades o diferido. Entonces, tipo de pago, si el tipo de pago es en parcialidades, no aplica para el uso del catálogo que se da a conocer. Debo utilizar la expresión NA, no aplica. Cuando se genere entonces el pago, yo tengo que generar un CFDI con el complemento de recepción de pago de acuerdo a la regla 27135. Ahora, si el pago es en una sola exhibición, caemos en varios supuestos al momento del pago. ¿Se pagó antes de facturar o se pagó al momento? Entonces, se debe de utilizar la clave del catálogo que se da a conocer: cheque, efectivo, transferencia, tarjeta de débito. ¿Ok? En caso de que se pague después de facturar, la factura, cuando se expide, en la forma de pago debe existir NA. Y cuando ya se pague, entonces se debe de generar el CFDI con el complemento de recepción de pago. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, estamos bien, contadores. ¿Alguna duda, algún comentario? Muy bien. Ok, si se va a seguir ocupando la expresión NA, por supuesto, se va a seguir utilizando, pero está condicionada, es lo que mostramos. Cuando yo genere mi CFDI y el cliente no me paga en ese momento, yo puedo generar la factura con la expresión NA. Pero cuando yo reciba ese pago, entonces yo puedo optar por ya generar el CFDI con complemento de recepción de pago. Que hay que esperar que tantas modificaciones pueda surgir de aquí a que entre la obligación. Lo más seguro es que sí nos obliguen como tal a que una vez que se pague yo tenga que generar como tal el CFDI con la recepción. Aquí el beneficiario también, por supuesto, somos nosotros porque llevamos un control de saber, de conocer qué facturas ya nos pagaron, pero también la autoridad, porque si yo le digo que ya estoy generando un CFDI con complemento de pago, dice la autoridad, ok, ya le pagaron, entonces te corresponde pagar también tus impuestos, ¿sí? Pues sí, eso es lo interesante de ello. Pues ese es el detalle de que actualmente pues facturamos o cada quien pide la factura como cree que es correcto, ¿ok? Pero con la entrada del CFDI 3.3 eso cambia rotundamente. O sea, si él dice, es que pues no te voy a... Vamos a poner un ejemplo. 2017, diciembre, te piden una factura y él te dice que no le pongas NA. Entonces, si tú le pones que él ya te pagó por transferencia o cheque, pues realmente la que tendría que estar pagando esos impuestos, porque la autoridad va a decir, bueno, aquí dice que él ya te pagó con cheque, o ya te pagó en transferencia, o ya te pagó en efectivo. Vamos a suponer. Entonces, si ya está pagado, tienes que contribuir con tus impuestos. No sé si soy claro en ese aspecto. ¿Sí? O sea, no es lo que... bueno, pero vamos a ver qué tal se va a comportar esta nueva versión. Va a traer mucho orden, la verdad. Mucho. Sí. ¿Qué dice la pregunta? Dice que en diciembre las dependencias solicitan facturas para amortizar el recurso, pero lo pagan hasta el siguiente año. Y dice que no dejan que se ponga NA, piden que se especifique cómo según le van a pagar. A ver, contadores, ¿alguien ahí que quiera aportar algo? Bueno, recordemos que también va a ser muy importante si es persona moral o persona física. Ok, pero bueno, yo les pido, si ustedes ahí en la empresa tienen
un asesor que los apoye, y si no, bueno, ya aquí nosotros vemos cómo canalizarlos con algún despacho que tenemos convenio. Pero sí es importante que usted conozca esa información. Bien, cancelación de los CFDI ahora con la aceptación del receptor. Contadores, yo pregunto, ¿por qué se cancelan facturas? ¿Alguien allí que quiera aportar, que quiera compartir? ¿Por qué se cancelan las facturas, contadores? ¿Quién se anima? Por estar mal los datos, dicen, ok. ¿Qué datos? Ok, por error en datos fiscales. Ok. ¿Qué datos fiscales? Ok, bueno, el RFC. Ok. Excelente. Datos incorrectos, RFC, domicilio, nombre, razón social. La factura no se pagó. Generé una factura, me dijo que me iba a pagar. Nunca me pagó, nunca se pagó. La factura no se pagó, entonces no se llegó a ningún convenio y se tiene que facturar. Se tiene que cancelar dicha factura. Mal manejo de los conceptos o partidas. ¿Sí? No se respetaron las condiciones comerciales, esto es muy común, que no se llegue a un acuerdo. Y bueno, inconsistencia en los importes, también esto es, por eso también se cancela. Y bueno, no se agregaron nuevas disposiciones. Ejemplo de ello, la clave del método de pago, ¿no? Estamos hablando CFDI 3.2. La clave del método de pago. Y bueno, aquí hay una pregunta interesante, dice que inclusive dice que también se cancelan porque por no traer el número de cuenta, siendo que ya no es obligatorio. Sí, exactamente. Sí, algunos todavía tienen la idea de que el número de cuenta es obligatorio, es un dato opcional totalmente. Esto cambia a partir del 2014. Donde ya se da a conocer que no es un dato obligatorio, sino un dato opcional. Ok, sí, bueno, eso sí, de las constructoras y dependencias por centavos, por decimales, ¿no? Y es porque todos los cálculos se generan en Excel y se tiene que configurar bien Excel para que también me cuadre con lo que en el sistema, ¿sale? Porque Excel trunca o toma a más decimales también los cálculos y eso afecta considerablemente. Bueno, y de acuerdo al artículo 29A, a partir del 1 de julio de 2017, las facturas electrónicas solo podrán ser canceladas cuando el receptor acepte dicha revocación. ¿Sale? Esto es muy bueno, la verdad es muy bueno. Ya no vamos a andar ahí verificando si la factura está, me la cancelaron. Por supuesto, también está condicionado a ciertos importes. O incluso año siguiente. No, no. Puede ser, recuerden que todo lo que es facturación electrónica tiene que ser en el ejercicio. O sea, si es un ejercicio anterior, de entrada está mal. ¿Sale? Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. El servicio de administración tributaria, mediante regla de carácter general, mediante reglas de carácter general. ¿Cuáles son sus reglas de carácter general? Voy a mover tantito. Reglas de carácter general. Sus reglas de carácter general la vamos a encontrar en este apartado. Todo esto, ¿sí?
Ok, entonces ahí es donde establece las formas y los medios en que deberá manifestar dicha aceptación, y también nos los indica a través de la resolución, ¿sale? En donde nos indica que, bueno, la cancelación tendrá que ser aceptada y tendrá que ser mediante buzón tributario. Y esto nos lo indica en la regla 27138, en donde nos habla de la aceptación del receptor para la cancelación de dicho CFDI. Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través de buzón tributario. Y esto, aquí es donde vienen estos dos puntos que debemos de considerar. El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación de dicho CFDI. Ahora, ¿qué pasa si me llega la información y yo no reviso? Esta considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere lo anterior, no realiza manifestación alguna. Si a mí me envían que van a cancelarme dicho CFDI y yo no reviso mi buzón tributario, pues se va a considerar como por hecho de que sí estoy aceptando la cancelación. En un diagrama, bueno, el emisor solicita cancelación vía buzón tributario. Si dentro de 72 horas no responde el contribuyente, el CFDI se cancela sin aceptación del receptor. Ahora, si dentro de las 72 horas el contribuyente responde si acepta la cancelación, se procede a cancelar dicho CFDI. Si no acepta dicha cancelación, entonces ese CFDI no debería de cancelarse. Y bueno, esto es lo que veíamos a grandes rasgos respecto a la cancelación sin la aceptación de dicho receptor. Bueno, cancelación sin aceptación del receptor. Que amparen ingresos por un monto de hasta 5,000 pesos, entonces no será necesario solicitar la cancelación a través del buzón tributario por concepto de nómina. ¿Sí? Si yo generé mal la nómina, la voy a cancelar, no es necesario pedirle permiso al empleado para que yo pueda cancelar su recibo de nómina. ¿Sí? Puedo realizarlo por concepto de egresos, por concepto de traslado, por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, emitidos a través de la herramienta electrónica de mis cuentas en el aplicativo Factura Fácil, que ampare retenciones e información de pagos, expedidos en operaciones realizadas con el público en general, de conformidad con la regla 27124, y emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales, conforme a la regla 27126. Y bueno, cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición. Ok, entonces aceptas. ¿A través de qué medio se podrá realizar esta petición o comunicación? Bueno, va a ser a través del buzón tributario, ¿sale? Y eso es lo que comentábamos anteriormente. Bien, me voy a ir un poquito al sistema. Bueno, todos los sistemas, tanto nómina, contabilidad, factura, en la ventana de noticias, de tweet de últimas noticias, se agregó ahí una información en donde nos indica para conocer más del anexo 20, del nuevo anexo 20. Yo los invito a que de verdad le den una revisada. Es mucha información para que lo veamos en 1 hora o 2 horas. Por cierto, estaremos, al parecer en junio, estaremos realizando un evento en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde estará un expositor, un fiscalista, y bueno, se estará tocando este tema, ¿sí? Es un evento con cuota de recuperación mínima, la verdad, pero que de verdad va a ser de mucho valor. Aquí tienen, el 3 de abril lo anuncia en su tweet, la liga,
¿sí? Nos va a abrir el Internet Explorer. Y ese es un ejemplo de una factura, de un CFDI con la versión 3.3. Estamos hablando de una factura general, donde pudiera tener toda esta información o no pudiera tener toda esta información. ¿Vale? Ok, entonces algo así sería. Estaría muy un poquito complejo en cuanto al PDF, puesto que hoy sí va demasiada información. Bueno, esto ya lo conocemos: serie, folio, la fecha, lugar de expedición. Ahora debe de ir el código postal, ¿sale? Y este código postal, bueno, será tomado a partir del catálogo del código postal, ¿sale? Tipo de comprobante. Hoy en día también se agrega el catálogo tipo de comprobante, en donde anteriormente en el anexo 20 versión 3.2, pues nada más indicaba que era un atributo requerido para expresar el efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor. ¿Sí? Era un dato uso requerido. Hoy en día se tiene que considerar a partir del tipo de comprobante, del catálogo tipo de comprobante, en donde indica que va a existir una I cuando sea ingreso, una E cuando sea egreso, una T cuando sea de traslado, ¿sí? Para efecto de los transportistas, fletes, una P cuando indique pago, eso sería más para el complemento, el CFDI con complemento de recepción de pagos, y bueno, N cuando sea un recibo, un CFDI de nómina, ¿sí? Por lo tanto, también nómina va a sufrir o va a tener un impacto. Y este cambio afecta considerablemente tanto facturación, contabilidad y nómina, ¿sale? Bien, ¿qué datos también? Bueno, uso del CFDI. Anteriormente no existía esta información en el anexo anterior, en el anexo que estamos trabajando actualmente. Y en el anexo 20 versión 3.3 ya nos indica que es un atributo requerido, es decir, son datos obligatorios para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. Será considerado a partir del catálogo uso CFDI, es decir, si es, vamos a abrir directamente el catálogo, ok, uso del CFDI, si es adquisición de mercancía, devolución o descuento, bonificaciones. Vamos a ir al catálogo completo, un detallito acá con mi visor. Bien, entonces aquí dice el uso del CFDI, adquisición de mercancía, si es devoluciones, descuento o bonificaciones, gastos generales, si es para construcciones, si es mobiliario, equipo de oficina por inversiones, equipo de transporte, equipo de cómputo. La verdad es que es una información bastante completa para la autoridad, en donde, pues bueno, él tendrá más acceso a la información más rápido. Ok. Perfecto. Clave de confirmación. Esto de la clave de confirmación anteriormente tampoco existía o no existe en el anexo actual, pero para lo nuevo será un atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el pago. Esto para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Sí, cuando rebase este monto, este valor máximo, es necesario que el PAC me genere una clave de afirmación, ¿sí? Donde él está confirmando o le está dando el permiso para poder facturar. En caso contrario, el PAC no tendría que indicarme nada, pero por supuesto esto todavía no es algo muy claro, por eso aquí al final lo pone, lo agrega, puesto que todavía no se ha establecido la forma para trabajar con esas claves de confirmación. ¿Ok? Bien, y bueno, respecto a lo que es forma de pago, ya forma de pago sería ahora la clave 04 tarjeta de crédito, 01 efectivo, 02 cheque, ¿sí? Condiciones de pago, si va a ser de contado, y método de pago. ¿Cómo está actualmente hoy? Hoy en día la forma de pago es pago una cero exhibición o parcialidad, y en el método de pago
va actualmente la clave esto. Bueno, para lo nuevo del anexo 20, esto cambia, ¿sí? Y lo que iba en método de pago, ahora va a ir en forma de pago. ¿Sale? ¿Sí? Atributo requerido para especificar la forma de pago que aplica para este comprobante fiscal digital a través de internet. Se utiliza para expresar pago en una sola exhibición o número de parcialidades pagas. Esto es lo que dice actualmente. Lo que viene con el nuevo anexo es que ahora este será un atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago o de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Si no se conoce la forma de pago, este atributo se debe omitir. NA. Uso opcional pero condicionado. Y se debe utilizar la forma de pago. ¿Sí? Ok. Aquí está el catálogo, forma de pago. Efectivo, cheque, transferencia. O por definir. Muy bien. Y bueno, las partidas, los impuestos serán a nivel por movimiento. Los cálculos ya no será a nivel general. Y bueno, CFDI relacionados. El tipo de relación. CFDI va más enfocado cuando se cancele algún CFDI o en su caso el CFDI relacionado también pudiera utilizarse en el caso del CFDI con complemento de recepción de pago, puesto que así se solicita que vaya la relación del CFDI que se está pagando, ¿no? Tipo de relación, actualmente no existe en este anexo. Para lo nuevo dice que es un atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre este que se está generando y él o los CFDI previos. ¿Sale? Es un uso requerido, es un dato obligatorio y es por nota de crédito los documentos relacionados, nota de débito los documentos relacionados, devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos, sustitución de los CFDIs previos, traslado de mercancías facturados previamente y factura generada por traslados previos. ¿Sale? O sea, ¿qué tipo de relación existe este nuevo CFDI? Y bueno, el CFDI relacionado. Muy bien, contadores, esto es todo de mi parte. Que tengan un excelente día. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me quedo 5 minutos todavía. ¿Ok? Bueno, por lo cual también los invito a que nos visiten en la página de Facebook. Nos encuentra como Atichiapas. La información y el video se estarán cargando a través de nuestro canal de YouTube, por lo cual ahí vía correo se les estará indicando la liga para que ustedes si gustan puedan volver a ver el video o en su caso descargar. ¿Ok? La diferencia de forma de método de pago es lo que estábamos viendo, contadora. La diferencia actualmente, ¿qué agregamos en el método de pago? La clave de la forma de pago. 01 efectivo, 02 cheque, ¿sí? Actualmente, anexo 20, CFDI 3.2. 1 de julio de 2017, si no hay prórroga, 1 de julio de 2017, método de pago se tiene que indicar si es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, de acuerdo al anexo 20, CFDI 3.3. Y la forma de pago, anexo 20, CFDI 3.3, deben de ir las claves del catálogo forma de pago, cómo se le está pagando. Efectivo, entonces forma de pago efectivo, 01. ¿Sí? Para la clave de productos y servicios. En el caso de los productos, voy a ir tantito acá. Clave o producto o servicio. Está interesante porque dice, bueno, es carne, bueno, es ave. ¿Qué tipo de ave? ¿Sí? Está constituida por familia y producto. Segmento, familia, clase y producto. Así está el catálogo. ¿Sí? Y se clasifican de 6 maneras. Por eso les comentaba que es muy interesante revisar esta información que nos está dando Compact. Materia prima, segmentos que inician del 10 al 15. Equipo industrial, segmentos que inician del 20 al 27. Componente y suministro, segmentos que inician del 30 al 41. ¿Y qué es todo eso? Voy a abrir el Excel.
clave, producto y servicio. ¿Okay? Dice animales vivos de granja. ¿Sale? Y luego dice, ok, gatos vivos, perros, bisón, ratas, caballos, ovejas, cabras, asnos, ratones, cerdos, conejos, cobayas o conejillos de India, primates, armadillos, ganado vacuno, camellos. Y luego viene otra clasificación. Pájaros y aves de corral vivos, pollos vivos, patos vivos, gansos vivos, faisanes vivos, peces vivos, salmones vivos, trucha, tilapia, carpa. Okay. Viene, por ahí lo mostré en la presentación, son 52.800 registros. ¿Sí? Entonces aquí viene toda la información. Por supuesto, entonces en mi catálogo, si yo vendo zorros vivos, que sería un ejemplo, entonces por supuesto que mi concepto tendría que ser algo muy parecido a ello, ¿no? Zorro vivo o zorro. ¿Sí? Imagínense si yo vendo manzanas y le pongo una clave que dice que es gato, pues como que no va, ¿verdad? Por eso indicamos que tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del negocio con lo que tenga que ver la relación del cliente y proveedor. ¿Sale? Luego viene otra clasificación, botanas o comida recreacional para aves. Y luego viene otra clasificación, casas para mascotas domesticadas, camas para mascotas, recipiente para una jaula, ok. Apenas vamos en el 100, 200, ok. Azucena viva, que serían flores, ok. Son un poquito extenso, ok, son 52.000. Ok. O sea, aquí viene toda la información. Ok. ¿Sale? O sea, si es apenas vamos en el 13.000, son aproximadamente 52.800. ¿Sale? Entonces, un catálogo bastante extenso. Acá está. ¿Sí? Servicios. O sea, viene muy completo esa información. Pero aquí viene muy bien detallado. Grupos de productos, servicios que se encuentran al final, 70 al 94, terreno, edificio, estructura de vías en el 95. Perros, grupos del 10 al 15, materia prima, segmento, materia viva, animal y vegetal, accesorio y suministro. ¿Okay? Así es como viene catalogado dentro del Excel. ¿Vale? Ok, es una pregunta referente al tipo de pago. Emito facturas antes del pago. Aunque conozco la forma de pago, de acuerdo a los supuestos, ¿debo poner NA? Ok. Ok, de acuerdo a la pregunta, dice, referente al tipo de pago, emito facturas antes del pago, aunque conozco la forma de pago, de acuerdo a los supuestos, ¿debo de poner NA? Sí, la ley es clara y precisa. Dice que cuando no se conoce, yo debo de utilizar la expresión NA. Ok. O sea, el CFDI va a ser pago en una sola exhibición. Y yo aquí lo agregaba en un diagrama. Yo lo agregaba en esto. Es una sola exhibición. Se paga antes de facturar o al momento. Debo de seleccionar el catálogo. Si es después, me pagan después, yo tengo que utilizar la clave NA. Es que ya lo sé. ¿Y qué pasa si llegara a cambiar? Por alguna razón. Algún detalle. ¿No? Entonces, ¿puedo? Sí. ¿Debo? No. ¿Sale?
Ah, ok, muy bien. Actualmente con eso basta. ¿Sí? Actualmente. Entrando en vigor la versión 3.3, entonces se pretende, y yo puedo asegurar que va a obligar o va a haber unas modificaciones en que todas las facturas que se indiquen como NA, una vez que se pague, se tenga que generar el CFDI con el complemento de recepción de pago, ¿no? Es donde se le indique que ya cobre la factura. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Muy bien, contadores. Eso es todo de mi parte. Si no hay más dudas o preguntas, pues sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día, éxito y bueno, nos vemos para la próxima. Hasta luego.